El granero siempre había sido mi refugio, un santuario donde encontraba consuelo en los momentos de soledad. Entre sus paredes de madera desgastada y el olor a heno fresco, me sentía desconectada del bullicio del mundo, como si el tiempo se detuviera solo para mí. Era un lugar donde podía respirar profundamente, dejar de lado las preocupaciones y sentir una paz que parecía esquiva en el resto de mi vida. Pero una noche, lo que comenzó como una visita más a este rincón familiar se transformó en algo completamente distinto, desafiando mi certeza sobre la confianza, los límites y los deseos ocultos. Mi esposo, Samuel, estaba una vez más lejos, sumido en otro de sus interminables viajes de negocios. La casa, tan silenciosa como una cueva vacía, intensificaba mi incomodidad y hacía eco de mi soledad. Buscando alivio, me dirigí al granero, como tantas veces antes. Allí, en la penumbra suavemente iluminada por la luz de la luna, estaba Lucero, nuestro majestuoso caballo de pelaje negro brillante. Siempre había sido una presencia tranquilizadora, un recordatorio tangible de lo sencillo y bello de la vida. Pero esa noche, al cruzar nuestras miradas, algo intangible cambió, una corriente desconocida parecía flotar en el aire, algo que no podía ignorar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Mi relación con Samuel siempre había sido un reflejo de estabilidad y rutina, pero carecía de la chispa que alguna vez creí imprescindible en el amor. Después de más de 10 años de matrimonio, nuestras vidas se habían convertido en una serie de hábitos predecibles, cenas sencillas en casa, fines de semana monótonos y largas noches frente al televisor. Samuel pasaba la mayor parte del tiempo inmerso en su trabajo corporativo, viajando constantemente y dejando poco espacio para nosotros como pareja. Con el paso del tiempo, esa estabilidad comenzó a sentirse más como una carga que como un refugio. La distancia emocional entre nosotros creció, lenta pero implacable, hasta volverse palpable en cada conversación superficial y en cada mirada vacía. Me sentía atrapada en una vida que ya no me hacía feliz, un matrimonio donde la soledad era mi compañera constante. Aunque intenté llenar ese vacío con actividades y proyectos personales, siempre quedaba esa sensación de insatisfacción, de algo incompleto. Fue en medio de ese aislamiento emocional donde encontré una conexión inesperada en Lucero. Su presencia tranquila y su lealtad incondicional se convirtieron en un escape de la rutina. En el granero, rodeada de su calidez y del aroma a heno fresco, sentía una paz que ya no encontraba en mi hogar. Cada visita a él era un recordatorio de que aún existía algo puro y auténtico en mi vida, aunque no estuviera donde lo había buscado inicialmente. Lucero no era simplemente un caballo, para mí, era un vínculo con algo mucho más profundo y esencial, un refugio emocional en medio de mi mundo insípido. En cada momento que pasaba con él, encontraba una conexión genuina que no lograba experimentar en ningún otro lugar. Cuando Samuel estaba fuera, el granero se convertía en mi santuario, un espacio donde podía estar sola con mis pensamientos y con Lucero, cepillando su brillante pelaje azabache, limpiando sus cascos o simplemente sentándome a su lado en un silencio que no necesitaba ser llenado. Había algo indescriptible en su presencia, algo que iba más allá de lo físico. Su energía tranquila tenía el poder de calmar mi mente agitada y mi corazón inquieto. Sus ojos, grandes y de un marrón profundo, parecían observarme con una comprensión silenciosa. A veces, sentía que podía desahogar mis preocupaciones y deseos más ocultos solo con mirarlo, como si él fuera capaz de captar aquello que ni siquiera yo sabía cómo expresar. A medida que los días pasaban y mis visitas al granero se hacían más frecuentes, noté que nuestra conexión se intensificaba. No se trataba solo de mi necesidad de compañía, sino de una extraña reciprocidad. Lucero respondía a mi presencia con pequeños gestos, el movimiento de sus orejas, la manera en que inclinaba su cabeza hacia mí o cómo rozaba suavemente su hocico contra mi hombro. Estos momentos, aunque simples, se sentían cargados de un significado especial, como si estuviéramos creando un lenguaje propio, ajeno al mundo exterior. En el granero, con Lucero, me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Era como si, por primera vez, alguien, o algo, me viera completamente y sin juicios. Este vínculo comenzó a llenar el vacío que había dejado mi relación con Samuel, un vacío que yo no había sabido cómo enfrentar hasta entonces. Lucero se convirtió no solo en mi refugio, sino también en un recordatorio de que aún existía la posibilidad de sentir algo auténtico y puro. Una tarde, al regresar de montar a Lucero, algo en el ambiente del granero parecía diferente. Había una calma inusual, casi palpable, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros.
Mientras deslizaba mis manos por su suave y cálido pelaje, sentí algo que nunca había experimentado antes, una especie de electricidad que corría entre nosotros. No era simplemente físico, era emocional, algo más profundo, algo que no podía ni quería entender completamente en ese momento. Lucero reaccionó a mi toque de una manera que me desconcertó. No era el típico movimiento tranquilo de su cabeza o el sonido relajado de su respiración, era algo más. Sus ojos oscuros me miraron fijamente, como si intentaran leer mis pensamientos, y el leve roce de su hocico contra mi brazo me hizo sentir un calor inesperado. Era como si una barrera invisible entre nosotros hubiera desaparecido, dejando al descubierto una conexión que siempre había estado ahí, pero que hasta ahora había permanecido oculta. El tiempo pareció detenerse en el granero. Cada sonido, desde el crujido de la paja bajo mis pies hasta el murmullo lejano del viento, se desvaneció, dejándonos a Lucero y a mí en una burbuja de silencio. Mi mente se llenó de preguntas que no podía formular. ¿Qué era esta energía que sentía? ¿Por qué parecía que Lucero también estaba consciente de este cambio? Me asustaba y, al mismo tiempo, me atraía. Esa tarde marcó el comienzo de algo que nunca habría imaginado. Un cambio inesperado que no solo desafió mi comprensión de lo que era posible, sino que también me hizo confrontar aspectos de mí misma que había ignorado durante años. Mientras salía del granero, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino, supe que mi vida no volvería a ser la misma. La lucha interna comenzó a consumir cada rincón de mi mente. Trataba de convencerme de que lo que sentía por Lucero no era real, que solo era producto de mi soledad y el vacío que Samuel había dejado en nuestra relación. Sin embargo, cada vez que intentaba apartar esos pensamientos, algo dentro de mí me arrastraba de nuevo al granero, a esa conexión que parecía tan auténtica y visceral. Cuando Samuel estaba en casa, la distancia emocional entre nosotros se hacía aún más evidente. Intentábamos mantener las apariencias, pero nuestras conversaciones eran superficiales, vacías. Me encontraba comparándolo con Lucero, no de manera consciente, pero inevitablemente. Mientras Samuel apenas notaba mi estado de ánimo, Lucero parecía percibir hasta el más leve cambio en mi energía. Era como si entendiera mis emociones incluso antes de que yo misma pudiera identificarlas. La culpa era un peso constante en mi pecho. ¿Cómo podía sentir algo tan profundo por un animal, mientras mi esposo, el hombre con quien había compartido una década de mi vida, permanecía ajeno a todo? Me decía a mí misma que estaba mal, que debía enfocarme en reparar mi matrimonio, pero las palabras sonaban huecas. Las noches se volvían interminables, dando vueltas en la cama mientras mi mente regresaba al granero, a esos momentos de paz y conexión que parecían inalcanzables en cualquier otro lugar. Cada vez que visitaba a Lucero, sentía que traicionaba algo más que mi matrimonio, traicionaba mi propia lógica, mis propios límites. Pero también había un consuelo en esos momentos, una sensación de pertenencia que no podía encontrar en ningún otro lado. Estaba atrapada en un conflicto entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón me pedía a gritos. La dualidad era agotadora, y la incertidumbre sobre cómo manejarla me dejaba paralizada. Finalmente, comencé a cuestionarme a mí misma de maneras que nunca antes lo había hecho. ¿Qué buscaba realmente? ¿Era esta conexión con Lucero una forma de llenar un vacío, o era algo más profundo que desafía las normas y expectativas? La lucha interna no era solo sobre Lucero y Samuel, sino también sobre quién era yo y lo que realmente deseaba en la vida. Esa noche en el granero marcó un antes y un después. Al tocar la melena de Lucero, sentí una intensidad que nunca antes había experimentado. Era como si todas las emociones reprimidas, la soledad acumulada y el vacío en mi matrimonio se manifestaran en ese instante. Retrocedí instintivamente, mi mente luchando por racionalizar lo que estaba sucediendo, pero mi corazón y mi cuerpo no podían negar lo que sentían. El aire en el granero era denso, cargado de una energía que no podía ignorar. Me quedé inmóvil, observando a Lucero con una mezcla de miedo, asombro y curiosidad. Sus ojos, siempre tan profundos y serenos, parecían mirarme con una comprensión que era casi humana. Era como si él también supiera que algo había cambiado, que habíamos cruzado una barrera invisible. Intenté alejarme, regresar a la casa, pero mis pies no respondían. La conexión que sentía era demasiado fuerte, demasiado visceral para ignorarla. Comencé a cuestionarme todo, mis emociones, mis límites, incluso mi cordura. ¿Era esto solo un reflejo de mi soledad, una forma de llenar el vacío que Samuel había dejado en nuestra relación? ¿O era algo más profundo, algo que simplemente no podía controlar?
Pasé lo que parecieron horas en el granero, perdida en mis pensamientos y en la presencia de Lucero. Cada vez que intentaba dar un paso hacia atrás, una fuerza invisible me atraía hacia él. Estaba atrapada entre dos mundos, el de la razón y el de mis emociones más profundas e inexplicables. Sabía que lo que estaba sintiendo era inaudito, pero también sabía que no podía fingir que no estaba sucediendo. Finalmente, al salir del granero esa noche, supe que ya no había vuelta atrás. Algo en mí había cambiado para siempre. Había cruzado un límite que ni siquiera sabía que existía, y aunque el miedo y la culpa eran abrumadores, también había una extraña sensación de liberación. Había encontrado algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre lo que significaba amar y conectar. Esa noche, mientras Samuel descansaba plácidamente a mi lado, yo no podía encontrar paz. La cama, que antes me ofrecía consuelo, ahora solo me resultaba ajena. La imagen de Lucero, su mirada penetrante y su presencia imponente, se apoderaban de mi mente sin cesar. Aunque Samuel estaba allí, a mi lado, era como si estuviera a kilómetros de distancia. La distancia emocional entre nosotros había alcanzado un punto donde ya nada de lo que compartíamos parecía real. Todo lo que podía pensar era en el granero, en Lucero, y en la conexión que había nacido entre nosotros. Sentía una culpa aplastante por lo que estaba sucediendo, pero a la vez, no podía evitar el deseo de regresar al granero, de estar con él. Me decía a mí misma que debía poner fin a esta locura, que lo que estaba experimentando era solo una fantasía alimentada por la soledad y el vacío emocional que Samuel había dejado. Sin embargo, con cada intento de alejarme, la atracción hacia Lucero se intensificaba. Era como si algo en mi interior me empujara a continuar, a explorar más allá de los límites que antes consideraba inquebrantables. A medida que pasaban los días, la obsesión por Lucero se volvía más difícil de ignorar. Ya no podía concentrarme en mis tareas diarias, en la vida que había construido con Samuel. Cada encuentro con mi esposo parecía más una rutina vacía, una formalidad sin emoción. El amor que alguna vez compartimos se había disipado en la rutina de la vida diaria, y lo que me mantenía en pie era la necesidad insaciable de encontrar algo más, algo que despertara mis sentidos y me hiciera sentir viva. En el granero, con Lucero, encontré lo que me faltaba, aunque sabía que aquello no era algo que pudiera compartir con nadie. En la intimidad con Samuel, la desconexión era palpable. Intentaba mostrar afecto, pero mis pensamientos siempre se escapaban hacia Lucero. La culpa y el deseo se mezclaban en mi pecho, creando un torbellino emocional que me resultaba difícil de manejar. Lo que había comenzado como un escape temporal, una forma de llenar el vacío, se había convertido en algo mucho más grande, algo que me consumía por completo. Mi relación con Samuel ya no era suficiente para calmar mi mente inquieta. Cada vez que regresaba al granero, sabía que estaba cruzando una línea. La lógica me decía que esto era una locura, que lo que estaba haciendo no solo ponía en peligro mi matrimonio, sino mi propio bienestar emocional. Pero, a pesar de la razón, algo en mí se sentía atraído irremediablemente por Lucero, como si él fuera la respuesta a algo que no podía verbalizar, algo más allá de lo que mi mente podía entender. Finalmente, me vi atrapada en una red de emociones y decisiones contradictorias. Mi vida con Samuel ya no tenía sentido, y mi relación con Lucero estaba dejando una marca profunda en mí. No sabía cómo enfrentar lo que estaba sucediendo ni cómo justificarme ante mí misma. Lo que comenzó como una conexión silenciosa y casi inocente había evolucionado hacia algo mucho más complejo y peligroso. Me encontraba en un punto donde ya no sabía quién era ni lo que quería, solo sabía que la necesidad de Lucero era ahora parte de mi ser, y que mi vida ya nunca sería igual. Intenté convencerme de que lo que estaba sintiendo era solo un producto de la soledad, que todo esto desaparecería con el tiempo. Me repetía una y otra vez que no había nada de malo en buscar consuelo en Lucero, que la conexión que compartíamos no era más que un refugio temporal, algo que desaparecería cuando las cosas con Samuel mejoraran. Pero lo sabía en lo más profundo de mi ser, no era así. Lo que sentía por Lucero iba más allá de un simple escape. Había cruzado una línea invisible que no podía ignorar, y esa línea, una vez traspasada, había alterado todo lo que conocía sobre mí misma y mi vida. La culpabilidad era insoportable, pero el deseo de seguir adelante con esa conexión no disminuía. A veces, trataba de racionalizarlo, pensar que tal vez estaba buscando algo más profundo en mi vida, algo que me diera un propósito. Pero, al mismo tiempo, sentía que me estaba traicionando a mí misma, que esta relación con Lucero no era más que un intento desesperado por llenar un vacío emocional que nada ni nadie podía llenar. Me odiaba por sentir lo que sentía, por no poder controlarlo.
Samuel nunca entendería, nunca podría comprender cómo me había llegado a sentir atraída por nuestro propio caballo, por la criatura que había sido testigo de mi vida cotidiana y que ahora representaba todo lo que me faltaba. El conflicto interno me consumía cada vez más. Una parte de mí deseaba detener todo, regresar a mi vida normal, recuperar el control y la estabilidad que había perdido. Pero otra parte de mí sentía que esta conexión con Lucero me había dado una comprensión más profunda de mí misma, que me había mostrado un aspecto de mi ser que nunca había conocido. Era como si, al estar con él, pudiera ser yo misma, sin las expectativas, las presiones ni las restricciones que acompañaban a mi vida cotidiana. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me entendía, y esa sensación era adictiva. Sin embargo, no podía escapar de la realidad. Samuel merecía la verdad, merecía saber lo que estaba sucediendo, aunque me aterraba enfrentarlo. ¿Cómo podía explicarle que me estaba enamorando de nuestro caballo? ¿Cómo podía justificar este deseo que desafiaba toda lógica y sentido común? La vergüenza me invadía, pero la necesidad de seguir explorando esa conexión con Lucero me hacía sentir que no podía detenerme. Mis pensamientos estaban en constante conflicto, y la ansiedad se apoderaba de mí cada vez que pensaba en las consecuencias de mis actos. Había momentos en los que me preguntaba si había algo intrínsecamente mal en mí, si la desconexión con Samuel y mi creciente necesidad de Lucero era señal de algo más profundo, de un vacío existencial que nunca había logrado llenar. Sentía como si mi vida se hubiera convertido en una serie de decisiones erradas, una tras otra, sin saber cómo detener el curso de los acontecimientos. El dolor de la confusión me atormentaba, y aunque en mi mente sabía que debía tomar una decisión, el corazón me decía que no podía renunciar a lo que había encontrado en Lucero. La desesperación me invadía en esos momentos de reflexión. Me encontraba atrapada en un ciclo de pensamientos contradictorios, incapaz de tomar una decisión clara. Sabía que esta situación no podía continuar para siempre, pero la idea de renunciar a Lucero, de cortar la conexión que había crecido entre nosotros, me parecía aún más aterradora. ¿Cómo podría volver a mi vida anterior, a la vida que había compartido con Samuel, cuando una parte tan